Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a compartir una palabra muy importante el día de hoy y agradezco a las personas que se van uniendo al live, al en vivo, al video, que va entrando a la gente. Agradezco a la gente que va entrando al video, al live, al en vivo, para escuchar, ¿no? Y bueno, alguien en los comentarios del live, del en vivo, preguntó de qué se trata. Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar abriendo la Biblia y vamos a ir a una palabra que es Primera de Juan, capítulo 1. Ahí está. Y eso está en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1. O primera epístola de Juan, capítulo 1. Vamos a ver qué dice esa palabra. Y bueno, antes de seguir y continuar, es muy importante que tengan la Biblia en la mano, ¿no? Que tengan la palabra de Dios en la mano. Que tengan esto que se llama la Biblia en la mano. Que venía diciendo que es necesario que tengan la Biblia en la mano. Que no me crean a mí. Créanle a la palabra. Créanle a la Biblia, créanle a la palabra de Dios, o como le digan, ¿no? Pero bueno, primera epístola de Juan, capítulo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 1, y vamos a ver el versículo, vamos a ver el versículo 8. Primera de Juan 1:8. Y esto es un versículo que a la gente como que le da controversia, ¿no? Porque la gente ¿cómo lo lee? Lo lee para sí mismo, pero lo vamos a leer. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hay gente que le hemos anunciado el Evangelio a las personas y bueno, si no saben qué es el Evangelio, lo hemos dicho y anunciado en videos anteriores. Así que vayan a ver los videos. Tenemos un video en específico en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Salvador de los Pecados. Para la gente que está viendo esto en la plataforma de TikTok, simplemente tiene que ir a mi perfil, a la foto del perfil, al nombre, a la esquina superior izquierda y le dan clic. Y entrando en el perfil aparece la foto de mi cara, aparece abajo el nombre de usuario y aparece la descripción del perfil de TikTok, de la cuenta de TikTok. Y abajo aparece dos botones. Teléfono, por si alguien me quiere escribir para alguna pregunta, para alguna cuestión o para alguna pregunta me puede escribir relacionado con la Biblia, ¿no? Pero aparece otro botón que dice YouTube. Aparece un icono y que dice YouTube. Ahí la gente le da clic ahí y ya pueden venir a ver estos videos. Si lo están viendo en repetición en YouTube. Entonces, el Evangelio. El Evangelio lo podemos anunciar más adelante, así que no se preocupen, no os preocupéis. Entonces, hay personas que leen este versículo de Primera de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? La gente cómo lo lee para su propia condenación. A la gente que le hemos anunciado el Evangelio, ¿qué hacen? Dicen, no, pero aquí Primera de Juan 1:8 dice de esta manera. Yo no puedo decir que no sea pecador.
yo no puedo decir que no sea pecadora, porque en este versículo dice de esta manera. Entonces la gente se enfrasca en solamente eso, recibir la condenación, en seguir permaneciendo en su condición de pecador. Y así. A la gente cuando le anunciamos de que Cristo ya murió por sus pecados, la gente dice, bueno, yo sé que Él lo hizo por mí, yo ya lo sé. Ay, yo no lo conocía, pero ahora que usted me dijo ya lo sé. Pero yo no puedo decir que no sea pecador, porque si yo digo que no soy pecador, le hago a Dios mentiroso. Pero están leyendo esto a su propia condenación. Pero ¿por qué no miran el versículo anterior, el versículo 7? Y dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La gente se enfrasca en el versículo 8, pero no miran, no ponen su mirada en el versículo 7. ¿Qué dice ahí? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando le anunciamos a las personas de que son libres de su pecado, dicen el versículo 8 y el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 de Primera de Juan capítulo 1? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, con estos dos versículos, las personas dicen, no, es que yo no puedo decir que no sea pecador. Pero hay que mirar verdaderamente para quiénes son estos versículos. ¿Para quiénes es esta palabra? Entonces, ya vimos el versículo 7 que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y aquí tengo agua, ¿no? Es como el agua. Es como el agua. Si algo está sucio y le echamos agua, pues queda limpio, ¿no? Y más encima que tiene que haber alguien que lo lave. Pues Jesucristo con su sangre nos limpió de pecado, ¿no? Pero la gente, ¿qué hace? Se enfrasca en decir no. Aquí con estos dos versículos, Primera de Juan 1:8 y Primera de Juan 1:10, dice que no puedo decir que no soy pecador. Y se enfrascan en eso. Pero si una persona no alcanza el perdón de sus pecados, inevitablemente va a ir a la condenación eterna. Hace un tiempo hicimos un video que se hizo viral, que va a llegar a las 30.000 reproducciones, a las 30.000 visitas, y ese video pusimos un versículo, y es Primera de Juan, o Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver qué dice ese versículo. Espero que tengan la Biblia en la mano, porque es muy importante, ¿no? En el video que hicimos y que se hizo viral, pusimos Primera de Juan 3, 6, que dice, todo aquel que permanece en Él, es decir, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vuelvo a leer por si algo se confundió, y a la gente que está escribiendo en el en vivo, en el live, disculpen si no estoy respondiendo. Estamos en el momento de escuchar. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir a mi número o pueden escribir escribir un comentario en el último video que hemos subido a TikTok, a YouTube y así. Pero bueno, Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hubo alguien que hizo un video diciendo, o sea que si un hijo de Dios no puede pecar, y él en el video explica, no, así no es.
Un hijo de Dios no practica el pecado porque no maneja ese estilo de vida, no practica esa forma de vida cotidiana, ¿no? Esa forma de vida cotidiana, ese estilo de vida cotidiana. Pero los pecadores sí lo hacen, practican el pecado. Bueno, no sé cómo lo haya dicho, pero dice que un hijo de Dios sí puede pecar en pocas palabras y maneja algunos versículos que lo vamos a leer el día de hoy. Entonces, él nombra, él leyó el versículo, él leyó el versículo 8, el versículo 9, que dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y aquí viene lo más importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Eso lo dice las 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Las últimas 5 palabras del versículo 9 de Primera de Juan capítulo 3, ¿no? Entonces, ¿por qué dice? Porque es nacido de porque es nacido de Dios. Por eso no puede pecar. Pero en el video de este predicador que también sube TikToks aquí a la plataforma de TikTok, obviamente, por eso es TikTok de TikToks, ¿no? Hay una, bueno, se entiende, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Barras, ¿entendés? Barras. Pero bueno, él dijo en pocas palabras que un hijo de Dios sí puede pecar. Y que si vemos el versículo 2 de Primera de Juan, el versículo 2 no, sino el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces este señor, este predicador dijo, no, sí puede pecar, pero cuando peca, ¿a quién tiene abogado? A Jesucristo. Pero, ahí va el pero. Si miramos en Juan capítulo 8, versículo 34, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 34. Bueno, queda en evidencia que tomé agüita, ¿no? Está fría el agua, pero bueno, ya tomé agüita, que es lo más importante para hidratarme al momento de compartir la palabra, hablando como gringo. Juan capítulo 8, versículo 31, ¿verdad? 34, perdón. Juan 8, 34, lo tengo acá. ¿Cómo le hago? Bueno, no importa. Juan 8, 34, Jesús le respondió. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, en el video que hizo este predicador, que no doy nombres, de pronto las personas que están viendo el live, el en vivo, y que siguen, que están siguiendo este perfil desde hace un tiempo, o los que son nuevos hace un tiempito, se darán cuenta de se darán cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, este predicador leyó este versículo, ¿no? De que si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero, ¿quién tiene abogado? ¿Los justos o en los pecadores? ¿Quién habita en el justo? Cristo. Por eso si miramos Gálatas capítulo 2, versículo 20,
Gálatas 2:20, y creo que hay otro versículo parecido a este versículo de Gálatas 2:20 que dice lo mismo, ¿no? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí en este versículo de Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice que abogado tenemos para Jesucristo el justo. Entonces, si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿quién habita en mí? ¿Quién habita en yo? Jesucristo. ¿Quién? El justo. El justo Jesucristo. Entonces Jesucristo habita en mí. Él es mi abogado. Él vela por mí. Pero el pecador simplemente tiene abogado a sí mismo. Porque quiere presentarse delante de Dios por lo que hace o deja de hacer. El pecador simplemente no puede recibir la palabra. Ya esa persona tiene su incredulidad en su corazón. Aunque bueno, para que pueda haber sido pecador es porque fue desde Adán. Desde Adán la persona es pecadora. Según Romanos capítulo 5, versículo 12. Lo pueden mirar y pueden pausar este video para buscarlo con más tiempo. Entonces espero que tengan paciencia, que lo importante es eso. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es la paciencia. Y bueno, entonces es importante que el justo tiene como abogado a Jesucristo, porque Él ya lo redimió. El abogado dice, no, es que lo defiende. El abogado lo defiende. Aunque sea culpable, el abogado lo defiende. Pero el que no tiene abogado, por ejemplo, un juzgado. En un juzgado y alguien que dice, oye, ¿qué pasó con su abogado? No, es que yo no tengo. Yo me presento por mí mismo. Pues a esa persona necesita eh, dos testigos o más. Y puede que los tenga, pero si no tiene nadie quien lo defienda, es muy diferente. ¿Le va a creer el juez? ¿Quién sabe? De pronto. Pero en la mayoría de casos no. Necesita a alguien experto, alguien que sabe del tema, alguien que lo defienda, alguien que lo acompañe. Aunque tenga testigos y pruebas, que lo haga, que lo haga. Pero el que sí tiene abogado, el abogado va a hacer todo lo posible para que quede inocente. Y todo va a lo mismo, ¿no? Todo va a lo mismo. Jesucristo por nosotros nos justificó. ¿Qué significa que nos justificó? Que nos libró de toda culpa. Nos libró de toda condenación, toda culpa. Entonces, Él en la cruz pagó ese precio que no podíamos pagar. Y todo esto es el Evangelio. Entonces, este predicador también citó el versículo 2, versículo 2, no, sino el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan, que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Que ya lo hemos leído, pero también citó el versículo 4, que dice, el que dice yo le conozco, por lo que hemos leído en Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, que todo aquel que permanece en él no peca y el que peca no le ha conocido ni le ha visto. Entonces este versículo 4 dice esto. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, él también, en pocas palabras, al finalizar el video dijo que sí, que un hijo de Dios, que al finalizar el video TikTok cortico que subió, dijo de esa manera, un hijo de Dios sí puede pecar. Pero es raro, ¿no? Porque ya hemos visto Juan 8:34. Jesús dijo, el que practica el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo vimos
Y lo vimos en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan, ¿no? Que dice que el que practica el pecado, el que hace pecado, es del diablo. Está en las manos del diablo. Entonces, si dice, este predicador dijo, en pocas palabras, de que un hijo de Dios, un nacido de Dios, sí puede pecar, estaría diciendo algo contrario, o sea, como que algo falla. Porque si Jesús dijo que el que practica el pecado y el que hace pecado, esclavos del pecado, pero que el que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, primera de Juan 3:9, entonces estaría generando un choque, una contradicción. Porque si es nacido de Dios no puede pecar, y si peca es porque realmente no es hijo de Dios o hija de Dios, nacido o nacida de Dios. Si peca es porque es esclavo del pecado. Si practica o hace pecado, esclavo es del pecado. No hay ninguna diferencia entre esas dos cosas porque esas dos cosas van a lo mismo. Entonces es muy importante. Todo esto va a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, hay algo muy importante que quiero compartir en esta palabra, en toda esta predicación, y es que puedan recibir, que puedan escuchar. Y bueno, eh, ya hemos leído, ya hemos leído el versículo 1 que dice que hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La persona, el pecador, tiene la palabra de Dios para que no peque, para que no lo haga. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es haber desechado la palabra de Dios. Si miramos Génesis capítulo 3, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos anteriormente en el capítulo 2 entendían el lenguaje de Dios, se rigen por el punto de vista de Dios. Pero en Génesis 3 eso se perdió, eso se perdió. Ahora su punto de vista quedó abierto a lo humano, a lo lógico, quedó abierto a lo humano, pero a la gracia de Dios, al lenguaje espiritual quedó cerrado. Entonces, el pecado, como hemos dicho, Satanás, el diablo se le presentó a Eva y le dijo palabras supuestamente sabias. Y ella como que le pareció, oiga, sí, esto tiene razón, tiene lógica. Pero no, sabemos que el diablo es padre de sí mismo. Por eso Juan capítulo 8 versículo 44 le dijo a los judíos que habían creído en él, y no solamente a ellos, sino a toda la humanidad, sin ninguna excepción. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese versículo me lo sé de memoria, me lo sé de memoria porque, bueno, así lo dice, ¿no? Entonces, eh, el pecado es haber votado su palabra. ¿Qué hizo Adán y Eva? Votaron la palabra de Dios, la verdad, porque Dios es la verdad, el único verdadero, el único bueno. Votaron esa verdad a Dios. ¿Y qué recogieron? Lo que es lógico, lo que les parece, lo que ellos creen a su propio punto de vista, a lo que creen a su propia opinión. Así, ¿no? Así de esa manera. Entonces, el pecado del ser humano es esto. Si miramos Jeremías capítulo 2, vamos a buscar Jeremías capítulo 2, se me está acabando el tiempo. Si acaso, no sé, lo complemento en otro video, en otro live, en otro video, en otro live, en otro en vivo. Pero bueno, porque se me está acabando el tiempo, vamos a ver Jeremías capítulo 2, versículo 13.
Aquí está. Aquí en este versículo de Jeremías 2:13 aparece esto más mejor, ¿no? ¿Cuál es la maldad del ser humano? El pecado del ser humano. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué? ¿Aquí hace alguna excepción de alguna personita? ¿Aquí hace excepción de alguna persona que fulanito de tal o fulanita de tal no ha dejado a Dios? No, ahí dice que todos han dejado a Dios. ¿Pero por qué? Para poder tener misericordia. Entonces, bueno, esto del por qué todo el mundo está de esta manera es para tener misericordia, pero tranquilos, tranquilo, tranquila. Esto lo vamos a explicar en otra próxima oportunidad. Entonces, por avanzar, vamos a ver el versículo 2 de capítulo 2 de Primera de Juan. Vamos a ver qué dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Ahí dice, Jesucristo es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, por ti, sino por todo el mundo, todo el mundo. La gente que necesita creer, recibirlo. Mientras no lo reciba, pues la gente que va a vivir engañada por no recibir este conocimiento de la verdad. Entonces, hay otra palabra que es el capítulo 3 de Primera de Juan, pero miramos el versículo 5, ¿no? Ya vimos el versículo 6 que dice que todo aquel que permanece en él no peca, y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero el versículo 5 es muy importante. Dice, y sabéis, escuchen bien, presten atención, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué dice en este versículo? Que Él apareció. ¿Quién? Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, si para nosotros Dios nos ha puesto obligatoriamente en Cristo, y para Cristo, Jesucristo ha sido para nosotros justificación, santificación, redención, entonces, estando en Cristo Jesús, y si en Cristo Jesús, en Jesucristo no hay pecado, ¿cómo vamos a decir, no, yo soy pecador porque todos los días peco? ¿Estás en Cristo Jesús realmente? ¿Tú estás en Cristo Jesús? Porque el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que en Cristo, que las personas que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, y que los que están en Cristo Jesús no hay pecado. Y lo dice este versículo, ¿no? Que sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Si tú estás en Cristo Jesús y si ya no vives tú, mas Cristo vive en ti, entonces, y en Cristo no hay pecado, ¿cómo vas a decir tú de que, no, es que yo soy pecador, que yo soy pecadora porque todos los días peco? Estás teniendo por inmunda la sangre del pacto. Estás teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo. Así es. Y para la persona que se opone a esto, al Evangelio, que lo hemos dicho de una manera, para ver si alguien lo logra encontrar, así con la lupa, lo logra encontrar, lo logra identificar, se dará cuenta, sí dijo el Evangelio. Pero si la persona rechaza el Evangelio, para esa persona ya no le queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio que ha de devorar a los adversarios.
Esto lo hemos explicado, pero paciencia, paciencia. Esto lo hemos explicado en videos anteriores. Así que, entonces, en conclusión, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Disculpen si está pasando un avión. Pero bueno, espero que se me entienda lo que estoy hablando, porque o si no me toca subir el volumen de la voz. Pero bueno, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, para no volverlo a leer, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y el versículo 7 del capítulo 1 de Primera de Juan dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, todo pecado. Entonces, bueno, espero que a las personas que hayan escuchado esto hayan podido recibir la salvación, que hayan podido entender de pronto por algún versículo, por alguna promesa, espero que hayan podido haber recibido esta palabra por medio de algún versículo, de alguna promesa, que hayan podido recibir la salvación, aunque sea solamente por un versículo, aunque sea solo por un versículo, que tú que me estás viendo hayas podido, que Dios te haya podido revelar, te haya abierto el entendimiento, te haya podido abrir los oídos, te haya podido abrir los ojos. Pero bueno, espero que lo que voy a decir ahorita es lo más resumida posible. Acabé de tomar agua, pero ya se me acabó y no puedo levantarme. Pero bueno, espero a las personas que hayan recibido el Evangelio y la salvación de que Cristo murió por sus pecados. Eso es el Evangelio, de que Cristo terminó con el pecado, que murió por tus pecados, por mis pecados y por lo que hemos leído, por los pecados de toda la humanidad. Eso es el Evangelio. ¿Y qué dice? Que el Evangelio, Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú lo crees, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en estos live, en estos en vivos, en estos videos. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, gracias. Te agradecemos por darme una oportunidad más de compartir tu palabra. Te pido que por favor me ayudes con esta tos, con esta garganta, porque yo sé que me voy a mejorar. Por la fe digo que ya me voy a mejorar y que ya estoy mejor de la garganta, de la tos. No hay que traer enfermedad a la vida. No hay que traer enfermedad. Pero yo sé que por tu palabra, voy a seguir alimentándome, teniendo este pan de cada día. La palabra de Dios es ese pan de cada día. No se refiere a comida, no se refiere a alimento físico, ¿no? Porque eso obviamente va a llegar. Pero tu palabra es la que verdaderamente alimenta el alma del justo, alimenta el alma y libera al pecador, ¿no? Por eso hay una religión, que dice, y es algo muy cierto, pero dicen que una palabra tuya bastará para sanar. Es algo cierto, ¿no? Por medio de una palabra el pecador puede ser sanado, puede ser libre de su pecado. Y es cierto, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanar. Pero claro, para que ese pecador tenga esa palabra, para que lo pueda sanar, es necesario que un justo, que alguien que ya recibió la salvación, le comparta la palabra, le predique, ¿no? Pero un pecador que tiene sotana, que tiene túnicas o que tiene un traje elegante y se dice ser pastor y dice que es pecador, y el otro al que le va a predicar también lo mismo, pues si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo, ambos caen al abismo. Es necesario que alguien que puede ver
alguien que ya es justo, salvo, que ya recibió la salvación, le predique. Pero bueno, Padre, te pido por favor que ten misericordia de las personas que todavía no han recibido la salvación, que puedan permanecer escuchando estos live, estos en vivos, y que puedan permanecer conectados, que puedan ejercitar su oído, que puedan creer, invocar el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ya hemos explicado eso, Padre Celestial, qué es invocar el nombre, qué es invocar el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya lo hemos explicado en videos. Ya lo hemos explicado en un video. Entonces, lo importante es que ejerciten su oído para que puedan recibir esto, para que puedan recibir esa promesa que los haya liberado del pecado. Así aunque pase el tiempo que sea necesario, pero que es para que se den cuenta de todo lo que han pasado, ¿no? Y esto lo podemos ver más adelante. Si tú nos permites, podemos hablar de esta pequeña parte en otra oportunidad. Y gracias a las personas que han recibido la salvación el día de hoy, permítele a las personas que ya recibieron la salvación por medio de este video, por medio de este live, este en vivo, que se conecten a los live, que se conecten a los videos, que puedan seguir escuchando los videos y que puedan compartir, que sean siervos de Dios. Los que ya recibieron la salvación ya son siervos de Dios. Así que permíteles en su corazón, agrégale en su corazón ese corazón de compartir el Evangelio, compartir la palabra. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí está pasando un avión, pero bueno, es incómodo. Pero bueno, gracias a la gente que ha entrado, a la gente que ha visto el video, que ha entrado acá. Y nos veremos hasta el día de mañana. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, hace 30 minutos atrás, media hora atrás, cuando la hora es 9:30 de la noche, hora Colombia, ¿no? Ahí pueden buscar por internet. Si aquí son las 9:30, allá en tu país, ¿qué hora es? Si aquí es las 9:30 de la noche. Ahí puedes buscar para que te puedas conectar. Y bueno, esta repetición quedará grabada en el canal de YouTube, que pueden entrar a mi perfil, lo que he explicado, al perfil de TikTok que me pueden encontrar. En YouTube me pueden encontrar como en el buscador de YouTube escriben Salvador de los Pecados. Ahí pueden encontrar la repetición de este en vivo, de este live. Así que muchísimas gracias, amigos, invitados y familiares, y nos veremos hasta la próxima. Chao.